Ahí estamos grabando. Entonces, continuamos con las clasificaciones de costos. Viene un tema y es lo que se conoce como el objeto de costos. Esto quiere decir, en otras palabras, cómo quiero mirar la información. Si por producto, si por cliente o de alguna otra manera. Entonces, para esto es importante otra separación distinta a las que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Aparece algo nuevo, que es solamente hablar de costos directos o de costos indirectos. ¿Qué es un costo directo? Es un costo que se identifica con facilidad y practicidad dentro del objeto de costo específico en cuestión. El concepto de costo directo se extiende más allá del límite de los materiales directos y la mano de obra directa. Sí, aquí ya no estamos pensando solamente en costos de manufactura, sino que cualquier tipo de costo, ¿sí?, se puede clasificar entre directo o indirecto. Si ustedes recuerdan el video inicial donde hablaba el director financiero y administrativo de la universidad y decía que él suministraba a cada una de las facultades y de los departamentos información financiera separada por ese objeto, ¿sí? No total universidad, sino él hacía contabilidad administrativa enviando información por, por programa académico, por ejemplo. Entonces, mire que la directora de, de la carrera de ingeniería industrial, ella tiene un salario. Cuando el director financiero y administrativo está organizando la información financiera por carreras, para él es fácil rastrear que lo que se gana la directora de programa de la carrera de ingeniería industrial, pues ese salario él lo lleva a su reporte por carreras, ¿sí?, a la parte de ingeniería industrial. Es un costo directo, porque es fácilmente rastreable o identificable, está directamente asociado, ¿sí? Luego tenemos los costos indirectos. Un costo indirecto es un costo que no se identifica con facilidad y practicidad dentro del objeto de costo específico en cuestión. Entonces, cuando este director financiero administrativo está haciendo ese reporte por programa y él, digamos, está llevando el costo del decano de la Facultad de Ingeniería, ahí ya tiene un obstáculo, ¿sí? Porque lo que se gana el decano de la Facultad de Ingeniería, ¿cómo hace él para asignar un pedacito de ese salario a la carrera de ingeniería industrial, a ese reporte que él está construyendo por carrera, ¿sí? ¿Cómo hace para llevar otro pedacito del salario del decano a la carrera de diseño industrial, ¿sí?, y a las demás carreras que están dentro de la facultad de ingenierías? Entonces, mire que el salario del decano ya es un costo indirecto cuando estamos viendo la información por carreras, porque el salario de él hay que buscar una forma de distribuirlo, ¿sí? No se puede asociar tan directamente como lo que sí es específico y exclusivo de la carrera, como es el caso de la directora de programa, el salario de la directora de programa. Y aquí les traigo el tema de los materiales indirectos, que es un tema para debatir. ¿Cuál es la definición del libro de Garrison de materiales indirectos? Algunas veces no vale la pena identificar los costos de los materiales en cierto modo insignificantes de los productos terminados. Tales artículos menores incluirían la soldadura para las conexiones eléctricas en un televisor Sony o el pegamento para ensamblar una silla.
Los materiales como soldadura o pegamento forman parte de los costos indirectos de manufactura. Entonces es interesante darle un poquito de debate a esa definición del material indirecto, porque si bien en algún momento les decía que hay que buscar como un balance entre lo que es, por un lado, la exactitud de las cifras con lo que es, por otro lado, como la practicidad o digamos, la continuidad del negocio. Porque es que si nosotros nos ponemos a calcular los costos de manera 100% exacta, pues muy seguramente vamos a necesitar que la gente que vende, que la gente que produce, que la gente que hace mercadeo, pues venga y le ayuda al departamento de costos a hacer esas medidas al detalle. Pues ustedes vieron las dificultades que hay para los servicios públicos, llevarlos al costo de un producto, ¿sí? Entonces, si bien eso es importante, pues no coincido como con el argumento del libro que dice que si el costo de un material es pequeño, entonces excluyámoslo. Digamos que esa no debería ser como el criterio para definir si un costo de un material es directo o indirecto. Eh, hay unos costos de insumos que por pequeños que sean, pues se pueden como asignar fácilmente a, digamos, a mi producto. Entonces, pues ahí como que difiere un poquito con la definición del libro de Garrison. Sí, digamos, si es un insumo que realmente no pesa su costo para nada en el costo total del producto, y para mí sería muy engorroso eh, calcularlo, ¿sí? Pues de alguna manera uno podría decir, sí, pues digamos que ahí no está la plata, no se desgaste en ese detalle, pero pues digamos una empresa pues maneja sus básculas para pesar eh, de pronto insumos que sean muy chiquitos y todo, y usted teniendo lo que le cuesta, no sé, comprar un gramo o algo, pues usted con una báscula de precisión, pues puede detectar cómo se reparte ese gramo entre muchos productos, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo como ahí en el tintero, porque, por ejemplo, las fragancias son, cuando hay empresas que compran fragancias para utilizarlas, las fragancias son costosísimas y vienen en tamaños muy pequeñitos. Entonces, pilas que, pues, si es como difícil calcular el peso o la medida pues de este insumo, entonces como que no me desgasto y no me detengo, no. Es para cogerlo con pinzas. Bueno, Profe, esos costos de materiales hacen parte, materiales indirectos hacen parte del costo indirecto, ¿cierto? en este caso, si estamos hablando de algo que es indirecto, por llevar la palabra indirecta, entonces en lo que estamos presentando hace parte del bloque de los costos indirectos, correcto, correcto. Ok. Aquí podemos hacer un resumen de las clasificaciones vistas a la fecha, ¿sí? Entonces nosotros arrancamos viendo qué propósito tenía digamos, la clasificación del costo. Preparar estados financieros externos, ¿sí? Entonces, para esta preparación de estados financieros a terceros, el costo lo clasificábamos entre costos de producto y costos de periodo. Y recordemos pues que los costos de producto eran materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de manufactura o también conocidos como CIS. ¿Y qué era costo de periodo? Los que no eran de la manufactura, que estaban separados en dos, en los de mercadotecnia y ventas y los administrativos. Luego
había otro propósito distinto. Para ese propósito distinto, que era predecir el comportamiento de los costos como respuesta de cambios en el nivel de actividad, fue que sacamos la clasificación de costo variable, que es proporcional al nivel de actividad, y costo fijo, que es constante en el total. Es una categoría que no es que sea mutuamente excluyente con la anterior, sino que todo esto que está aquí adentro se organiza de otra manera entre variables y fijos cuando queremos de pronto analizar información a la luz de volúmenes distintos, ¿sí? Que vamos a producir mucho más, que vamos a producir mucho menos. Entonces, para ese análisis es importante separar los costos entre variables y fijos. Mire que ahora estamos hablando de que el propósito es mirar los costos, por ejemplo, a nivel de departamento o de carrera dentro de la universidad o dentro de una empresa, poder analizar por producto. ¿Sí? Quiero mirar cuáles son como esos costos de mis productos. Entonces, para eso, yo organizo la información entre costos directos, los que yo llevo con facilidad a ese, por ejemplo, a esa carrera que yo quiero estudiar de ingeniería industrial, analizar las cifras, ¿sí? O, pues, si no los puedo identificar con facilidad, como era el salario del decano de ingenierías, pues entonces debo buscar una forma de asignarlo, que la veremos a partir del próximo capítulo, ¿sí? Y eso es como los costos indirectos. Hay otros dos propósitos, muy brevemente, para tomar decisiones, sobre todo a nivel como de evaluación de proyectos. Y aquí entran otros nombres como es el costo diferencial, o el costo sumergido, el costo de oportunidad, los temas un poco más económicos, por decirlo de alguna manera. Y hay una última forma o propósito de organizar los costos, está relacionado con los costos de los departamentos de calidad. Entonces aquí se clasifican en costos de prevención, costos de evaluación, costos por fallas internas y costos por fallas externas. Y seguramente en nuestra próxima clase estaremos hablando un poco de estos costos de calidad.